Abordaremos ahora la lección 1.2. Binomio por binomio, parte 1. El problema inicial nos dice que debemos de encontrar dos formas diferentes para determinar el área del rectángulo. Entonces, similarmente a la lección anterior, nosotros vamos a buscar lo que es la altura y la base. Para la altura, nosotros observamos que esta piecita mide 1 y que toda esta mide x. Entonces, a 1 le estamos agregando esta pieza. A 1 le agregamos x. Podemos pensar de igual forma, aquí tenemos 1 y ahora tenemos y. Entonces, a 1 le estamos agregando esta pieza. A 1 le agregamos y. También lo podemos pensar como que a x le agregamos 1 y es lo mismo. Y aquí que a y le estamos agregando 1. Y calculamos la forma 1, ¿no? La forma 1 es el área del rectángulo, a que es igual a la base por la altura. Entonces, el área del rectángulo sería la base, acabamos de encontrar que es y más 1, multiplicado por la altura, que acabamos de encontrar que es x más 1. Y entonces esto sería la forma 1, la multiplicación de la base por la altura al ver el rectángulo grande, completo. Ahora vamos a encontrar la forma 2. La forma 2 la determinamos de la siguiente manera. Vamos a borrar todo esto aquí. Y vamos a encontrar, por ejemplo, esta. Vamos a llamarle a esta área 1. A esto le vamos a llamar área 2. A esto le vamos a llamar área 3 y esto sería el área 4. Entonces, ¿cómo determinamos el área 1? Bueno, sabemos que este segmento, desde aquí hasta este pedacito de aquí, mide y. Y este, por ser un rectángulo, se proyecta y resulta que este lado, por ser opuestos, también mide y. Y esto ya sabemos que mide x. Entonces ahí tenemos un rectángulo que tiene de altura x y de base y. Entonces, al multiplicar la base por la altura, eso sería la base mide y, la multiplicamos por x. X por y es lo mismo que y por x. Por eso tenemos ahí x por y. Luego, bueno, así encontramos el área 1. El área 1 es x multiplicado por y. ¿Cómo encontramos el área 2? Es el pedacito que es vertical. En ese pedacito que es vertical ya tenemos que la base vale 1 y la proyectamos y resultaría que este pedacito que está aquí vale 1, que es este, 1. Y la altura, que es este pedacito que va aquí, que es la proyección de este que está acá. Entonces la altura para este sería x, por eso aparece x aquí. Y cuando nosotros multiplicamos la base por la altura, la base acabamos de encontrar que es 1, entonces 1 por la altura que acabamos de encontrar que es x, 1 por x. Pero estábamos mencionando que al multiplicar 1 por cualquier número, me da el mismo número, entonces me da x, que es el área que aparece aquí. De manera similar hacemos el horizontal, tenemos que la altura es 1 y que la base es y. Entonces sería multiplicar la base por la altura, la base de este rectángulo que está en horizontal es y lo multiplicamos por la altura que es 1. Y y por 1, eso es y. Por eso tenemos aquí que el área es y. Y por último tenemos el área 4, ¿verdad? Que tiene base 1 y que si nosotros proyectamos esto que está acá, también vale 1. Entonces vamos a tener un cuadradito de 1 por 1. Y cuando multiplicamos la base que mide 1 por la altura que mide 1, tendríamos 1 por 1. Y 1 por 1 es 1. Por lo tanto, tenemos 4 piezas. ¿Y cuáles son las áreas de esas 4 piezas? La primera área es x por y, que es esta. La segunda área es x, que es esto. La tercera área es y.
que es esto, y la última área es 1, que es esto. La suma de estos 4 me da el área total del rectángulo. ¿Y qué es lo que podemos concluir? Lo que podemos concluir es que la suma de las áreas es igual a el área del rectángulo total. Y en conclusión tendríamos que al multiplicar y más 1, que es la base, por x más 1, que es la altura, me tendría que dar las piezas, las partes. ¿Y cuáles son esas partes? X por y más x más y más 1. ¿Y cómo obtenemos eso? Eso se obtiene aplicando la propiedad distributiva siempre. Es decir, y más 1 multiplicado por x más 1. ¿Eso es igual a qué? La regla distributiva me dice, el primero se va a multiplicar por el primero. Es decir, y se va a multiplicar con x. Vamos a sumar. Vamos a sumar. ¿Por qué? Porque aquí hay un signo más. Vamos a sumar. Y ahora vamos a multiplicar nuevamente el primero, pero ahora con el segundo. Porque ya multiplicamos el primero con el primero. Ahora sería el primero con el segundo. Es decir, y se va a multiplicar con 1. Vamos, aquí hay un signo más. Entonces aquí iría más. Y vamos a multiplicar ahora el segundo con el primero. Entonces sería 1 multiplicado con x. Le vamos a sumar más. Y luego sería el segundo multiplicado con el segundo. Entonces tendríamos 1 multiplicado por 1. Y ahora hacemos la multiplicación. Y por x es lo mismo que x por y, más y por 1 es y, más 1 por x es x, más 1 por 1 me da 1. Y luego ordenamos alfabéticamente, la x va antes que la y, entonces aquí x más y más 1. Y ya tendríamos el resultado que está acá. Es decir, que de la multiplicación de la base por la altura, nosotros obtenemos el área de cada pedacito. Esa es la conclusión y aparece aquí. Esta es la regla de la ley distributiva, el primero con los dos y luego el segundo también con los dos. Esa es la regla distributiva, esa es la ley que nos tenemos que aprender. Vamos a ver el ejemplo, ¿no? Aquí aparece el ejemplo, vamos a hacer el ejemplo, pero nosotros lo vamos a hacer así, aquí apartecita. Tendríamos 2xy más x, se va a multiplicar este binomio por 3y más 2, por ese otro binomio. ¿Qué nos dice la regla? Que el primero se va a multiplicar con el primero, es decir, 2xy se va a multiplicar con 3y. Vamos con un signo más. Ahora vamos. El primero ahora se va a multiplicar con el segundo. Entonces sería 2xy se va a multiplicar ahora con 2. Más. Ahora vamos con el segundo. El segundo con el primero. Entonces x se va a multiplicar con 3y más. Y esa misma x ahora se va a multiplicar con el segundo con el segundo. X ahora se tiene que multiplicar con 2. Bueno, empezamos a multiplicar y decimos los números primero, los coeficientes. 2 por 3 me da 6. X no tiene con qué multiplicarse, entonces nos queda x. Y por regla de las potencias, eso es y al cuadrado. Más, otra vez, los coeficientes. 2 por 2 es 4. La x no tiene con quién multiplicarse, la y tampoco. Entonces solo queda xy. Más, ahora, aquí hay un 1. 1 por 3 me da 3. Y x por y es exactamente eso. X por y. Más, y ahora aquí hay un 1. 1 por 2
da 2 y como la x no tiene con quién, x. Aquí debemos de aclarar algo. Tenemos x por y y también tenemos x por y. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si tenemos 4 de estas letras y tenemos 3 de esas mismas letras, ¿cuánto tenemos en total? Ah, pues 4 más 3 me forman 7. ¿7 qué? 7 de esas letras. ¿De cuáles letras? De las que son iguales, x, y. Y lo otro solo se baja porque no tiene con quién operarse. A eso que hemos hecho se le llama reducción de términos semejantes o suma de términos semejantes. Los términos semejantes, que se vio en octavo, son aquellas expresiones algebraicas que tienen la misma parte literal y el mismo exponente. Por ejemplo, el 4 tiene a la x y a la y. Y el 3 también tiene a la x y a la y. Pero el 2 no tiene xy, solo tiene x. Entonces el 2 no se puede mezclar porque no lleva la y, le hace falta. Este lleva x y y, pero resulta que la y tiene exponente 2. Y esta no tiene exponente 2 y esta tampoco tiene exponente 2. Como no tienen el mismo exponente, no se pueden mezclar. Solo podemos mezclar aquellas que tengan la misma parte literal y el mismo exponente. Bueno, entonces, de acuerdo a ello, tenemos los siguientes problemas que se pueden desarrollar y para ello vamos a desarrollar, por ejemplo, el literal C, ¿verdad? Vamos a desarrollarlo aquí, xy más 3x, que es un binomio, lo vamos a multiplicar por y más 1, que es otro binomio. Y la regla nos dice, el primero lo vamos a multiplicar con el primero, es decir, x por y se va a multiplicar con y. Vamos con más, ahí. Tendríamos ahora xy se va a multiplicar ahora con el segundo, que es 1. Entonces, xy se va a multiplicar ahora con 1. Otro más. Ahora vamos con esto, ¿no? El segundo. El segundo se va a multiplicar con el primero. Es decir, 3x se va a multiplicar con y. Un más. Y ahora nuevamente el segundo con el segundo. Es decir, que 3x ahora se va a multiplicar con 1. Y empezamos a desarrollar. Y tenemos x no tiene con quién. Entonces solo bajamos la x. Y y por y nos da y al cuadrado. Correle las potencias. Más. Ahora cuando multiplicamos xy por 1, el resultado es xy. Porque cuando multiplicamos por 1, el número no cambia, es el mismo. ¿Cuál va a ser? xy. Más, ahora, este 3 se tiene que multiplicar por un número que aparece ahí. El número que aparece cuando no está es el 1. 3 por 1 es 3 y x por y es xy. Más, ahora, este 3 se multiplica por el 1. 3 por 1 es 3. Y como la x no tiene con quién, solo se baja. Ahora, veamos si hay términos semejantes. Resulta que aquí tengo xy y aquí también tengo xy con los mismos exponentes. Cuando no aparece un número, habíamos dicho que ahí aparece un 1, entonces este 1 se va a sumar con este 3. Entonces ahí me va a dar un 4. ¿4 qué? 4 de las letras x y y, que son las que son comunes. Y entonces lo demás solo se baja el 3x y se baja el xy al cuadrado. Entonces esta sería la respuesta. Así que ya podemos proceder a realizar los siguientes problemas, ¿verdad? Cualquier consulta en el Classroom.